los devocionales anteriores te he estado mencionando el grande desafío que tenemos de llegar a las grandes ligas, pero también de pasar a lo que hemos llamado el Salón de la Fama, de una forma metafórica, por supuesto, porque se trata de que tú y yo sigamos avanzando en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento personal. No podemos estacionarnos en un solo lugar, sino que podemos avanzar, seguir creciendo. Y te decía que las primeras 5 piezas del rompecabezas de la vida luego tienen una consumación, lo llamamos de forma metafórica las grandes ligas, y luego entonces te he estado comentando y he estado compartiendo contigo este desafío de ir a lo que es el Salón de la Fama. Pero, ¿cómo le hacemos para llegar ahí? ¿Cómo le hacemos no solamente para tener como unas buenas ideas y unos buenos sueños, unas buenas intenciones, sino ahora el cómo? Y déjame compartirte el texto de la Biblia, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3 en adelante dice: comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiere agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona del vencedor, sino compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Entonces, San Pablo no solamente nos dice el qué hay que hacer, sino también nos dice el cómo hay que hacerlo. Y lo pone desde un lado no necesariamente triunfalista, no necesariamente desde el lado del éxito que nosotros conocemos como algo que podemos lograr por nosotros mismos, sino desde el lado o planteamientos muy, muy rudos, ¿no? ¿En qué sentido? Mira, pone 3 metáforas. Número 1, dice: ningún soldado que quiere agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Ningún soldado que quiere agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Hace unos días estaba viendo la historia de Julio César, el gran emperador o conquistador romano, y todo el esfuerzo que él hacía junto con sus tropas por conquistar el territorio de lo que era Francia, Inglaterra y esas zonas que los ejércitos romanos no habían podido alcanzar, pero eran campañas de muchos años, no sé, 8, 10, 12, 14 años en que estaban en plena campaña. Y es que a veces queremos llegar a las grandes ligas o tener los grandes logros de un día para otro. Y Pablo pone aquí un planteamiento muy interesante. Tienes que hacerlo al estilo de los soldados. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Sí, porque la vida militar, y puede ser desde nuestra perspectiva histórica o desde la perspectiva histórica de Pablo en el siglo I, no es nada simple, no es nada fácil. Tú y yo sabemos y hemos visto películas de cómo son los entrenamientos militares a los que son sometidos cada uno de estos personas que están allí en el ejército. Son brutales, entrenamiento constante, un golpeo del cuerpo constante, una exigencia constante, una disciplina constante, una concentración constante y un dejar todo. En la congregación donde yo estoy llegan dos personas que son militares, son esposos, un hombre y una mujer, y nos platican cuántos días ellos tienen que estar en el ejército, cuán pocas horas les quedan realmente para ellos como familia y todas las exigencias que eso conlleva.
y toda su vida está comprometida con el ejército. Es bien interesante cómo no hay medias, no hay medios compromisos. Y entonces Pablo dice, si tú quieres ser un maestro consumado, un maestro de maestros, alguien que esté llevando el mensaje de Dios en un altísimo nivel de compromiso, tienes que funcionar como un soldado. Y un soldado no se enreda en otras negociaciones, en otros negocios. Como dice aquí, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Sí, todo su compromiso está con el ejército. Y insisto, tú y yo hemos visto ese tipo de películas en donde ellos son entrenados en un altísimo nivel de exigencia. Entonces, para ir al Salón de la Fama no es que sea de un día para otro. Eso nos lo tenemos que quitar de la cabeza. No es que no tenga ningún sacrificio, también tenemos que quitarnos eso de la cabeza. No es que no tenga ningún costo, tienes que sacar eso de tu corazón y de tu cabeza, porque ir al nivel del Salón de la Fama quiere decir una entrega completa y absoluta, en este caso a los requerimientos del Evangelio, sin medias tintas. Es todo tu corazón, toda tu pasión y toda tu entrega a Dios. Y solamente así estarás enfocado en enseñar a otros, porque finalmente eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Lo que has oído decir en mi presencia ante muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Pero luego viene el grande pero. Y no son letras chiquitas como en algunos contratos que luego firmamos aquí en los bancos, por lo menos aquí en algunos bancos mexicanos o así, ¿verdad? O luego algunos convenios que haces por internet en donde te ponen un montón de hojas y luego te las ponen en inglés o en chino o en otro idioma que no entendemos. No, aquí está muy claro. Las letras chiquitas están en letras grandotas. Si quieres llegar a estas grandes ligas, pero no solamente llegar a las grandes ligas, sino trascender al Salón de la Fama, entonces necesitamos el compromiso de un soldado, alguien que da su vida y hace una entrega total de sus pensamientos, de su voluntad, de sus pasiones, de su cuerpo, de sus proyectos, a algo aún más grande que él. Y me gusta mucho la canción de Santiago Benavides. Dice, Señor, quiero soñar en algo grande. Pero cuando pienso en algo grande, me hago una pregunta. ¿Qué es más grande que tú? Quiero soñar en grande, pero ¿qué es más grande que tú? Así que esto es algo todavía más trascendente que nosotros mismos. Y por eso vemos a los cristianos del siglo I morir en la arena del circo romano, como dice Marcos Vidal en su canción, morir abrazados. Y no morían pidiendo clemencia, morían con emoción, morían con alegría, dando su vida a una causa más grande que ellos mismos. Así como el soldado da su vida a una causa más grande que él mismo. Así los cristianos morían, abrazados, cantando, porque estaban dando su vida, sacrificando su vida a una causa más grande, la causa del reino de Dios. Así que, una vez más, las grandes ligas y especialmente el Salón de la Fama está reservado a esas personas que entienden que la causa de Cristo es aún más grande que ellos mismos. Déjame soñar en grande, dice Santiago Benavides. Le dice a Dios, ¿y qué más grande que tú? No hay nada más grande.
Y espero que el día de mañana y pasado mañana que veamos las siguientes metáforas, tu corazón se encienda pensando y soñando en algo más grande y en alguien más grande. Y que la pregunta es, ¿qué es lo más grande que Dios? Que Dios te bendiga.